Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, continuando con los relatos de Japón, vamos a hablar acerca de la historia de un faisán. En el distrito de Toyama, en la provincia de Bishu, antiguamente vivía un joven granjero y su esposa. Su granja estaba localizada en un solitario paraje entre montañas. Una noche la mujer soñó que su suegro, fallecido unos años antes, se le acercaba y le decía: mañana correré un gran peligro. Si puedes, intenta ayudar. Al amanecer, se lo contó a su marido, y ambos conversaron acerca de aquel sueño. Supusieron que el difunto quería algo, pero ninguno de los dos logró desentrañar qué podía querer decir aquellas palabras. Tras el almuerzo, el hombre se dirigió al campo, mientras que la esposa permaneció en el telar. La sobresaltó un sonoro grito en el exterior, por lo que corrió a la puerta y vio al Yito del distrito junto a una partida de caza, aproximándose a su casa. Mientras los miraba, un faisán se metió a la carrera dentro de la vivienda. Y de pronto la mujer recordó su sueño. Tal vez sea mi suegro. Debo intentar salvarlo, pensó. Luego echó a correr a la saga del ave, un hermoso faisán macho, hasta atraparlo sin mayores dificultades. Lo metió en la cazuela vacía que usaba para el arroz y cerró con la tapa. Instante después entraron unos cuantos acólitos del Yito y le preguntaron si se había visto un faisán. Ella, valiente, contestó que no, pero uno de los cazadores declaró haber advertido cómo el ave entraba en la casa, de modo que el grupo comenzó a rebuscar. Inspeccionaron cada esquina y recoveco, pero a nadie se le ocurrió ir a echar un vistazo a la cazuela del arroz. Una vez revisados en balde todos los demás posibles escondrijos, los hombres concluyeron que el ave se habría debido escapar para algún agujero. Cuando el granjero llegó a casa, su esposa le contó lo sucedido con el faisán, al cual había dejado dentro de la cazuela para que él pudiera verlo. Cuando le di caza, explicó ella, no se me resistió lo más mínimo y se quedó bien quieto dentro de la cazuela. Creo de veras que se trata de mi suegro. El granjero se acercó a la cazuela, levantó la tapa y sacó al ave. Esta permaneció quieta en sus manos, se diría que mansa, y lo miró como si estuviera acostumbrada a su presencia. Estaba ciega de un ojo. Padre era tuerto del ojo derecho, comentó el granjero. Y lo mismo le sucede a este faisán. Francamente, creo que en ese efecto se trata de padre. Observa, incluso nos mira como solía hacerlo padre. Mi pobre padre debe haber pensado, ahora que soy un ave, más vale que entregue mi cuerpo a mis hijos para que se alimenten que dárselo a los cazadores. Y eso explica tu sueño de anoche, añadió girándose hacia su esposa con una sonrisa malévola mientras estrujaba el cuello del faisán. Ante la visión de un acto tan brutal, la mujer pegó un grito y exclamó: «¡Oh, pero serás ruin! ¡Qué mezquino eres! Solo un hombre de malvado corazón sería capaz de hacer lo que acabas de hacer tú. Y yo antes prefiero la muerte que seguir siendo la esposa de semejante hombre». Se dirigió rauda hacia la puerta, sin tan siquiera calzarse antes las sandalias. Al tiempo, él la agarró por la manga. Sin embargo, ella logró desembarazarse y echar a correr, entre gemidos. Y así siguió sin dejar de correr, con los pies descalzos hasta llegar al pueblo. En un momento continuaremos con el video. Quiero presentarte la camiseta de Karate y algo más. Puedes ver toda la información en la descripción del video y puedes tener tu camiseta personalizada con tu nombre o lo que tú desees aumentarle a la camiseta.
Pronto estaré sacando muchos más artículos, como son gorras, calentadores o cualquier otra sugerencia que tú desees dejar. Por lo pronto estamos con las camisetas, las cuales se hacen envíos dentro de Ecuador por $5 extras a la camiseta, el cual tiene un valor de $10, o envíos a otras partes del mundo, pero estos tendrán su respectivo recargo de envío, el cual varía de país a país. Bien, seguimos con el video. Y al hacerlo, se encaminó directamente a la residencia del Yito. Entonces, con los ojos arrasados de lágrimas, se lo contó todo. Un sueño de la noche anterior a la partida de casa que había ocultado al paisán a fin de salvarle la vida, y como su marido se había burlado de ella y lo había matado. El Yito la trató con amabilidad y dio orden de que la cuidase. Por otro lado, mandó a sus hombres ir en busca del marido y apresarlo. Al día siguiente, el granjero fue llevado ante la justicia y tras haberlo hecho confesar la verdad relativa al asesinato de un faisán, se dictó la sentencia. El Yito le dijo: solo una persona de malvado corazón podía haber actuado como actuó usted. La presencia de un ser tan perverso es una desgracia para la comunidad a la que por residencia pertenece. Los habitantes de nuestra jurisdicción son gente que respeta el sentimiento de compasión filial. En adelante ya no podrá vivir entre esta gente. Así pues, el granjero fue desterrado del distrito y se le prohibió volver jamás bajo pena de muerte. En cuanto a la mujer, el Yito le donó unos terrenos y pasado un tiempo tuvo la deferencia de procurarle un buen marido. Bien, ahora vamos a reflexionar un poco acerca de este cuento. Como ya habíamos mencionado antes, cada uno de nuestros actos tiene una consecuencia, y estas consecuencias pueden ser buenas como pueden ser malas. Lo importante es siempre hacer las cosas de buena manera y con el corazón. Quiero presentarte la camiseta de karate y algo más. Puedes ver toda la información en la descripción del video y puedes tener tu camiseta personalizada con tu nombre o lo que tú desees aumentarle a la camiseta. Pronto estaré sacando muchos más artículos, como son gorras, calentadores o cualquier otra sugerencia que tú desees dejar. Por lo pronto estamos con las camisetas, las cuales se hacen envíos dentro de Ecuador por $5 extras a la camiseta, el cual tiene un valor de $10, o envíos a otras partes del mundo, pero estos tendrán su respectivo recargo de envío, el cual varía de país a país. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta la cultura japonesa o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.